esta noche, hermanos, quiero, hermanos, hablar acerca, voy a enseñar, hermanos, obviamente esta enseñanza va a llevar tal vez unos 2 o 3 jueves que voy a enseñar este tema, ¿verdad? Y voy a aclarar, hermanos, voy a hacer algunas aclaraciones, perdón, ¿verdad? Cuando enseñamos, hermanos, una doctrina o una enseñanza, nunca lo hacemos con la intención hermanos, pelear con alguien más porque cree diferente, ¿verdad? Esa no es la intención. Nunca, hermanos, entramos en contienda porque no es el propósito. Nosotros enseñamos lo que nosotros creemos y defendemos, obviamente, bíblicamente, ¿verdad? Y uno de los ejemplos, hermanos, en la Biblia es cuando Apolos, un hombre llamado Apolos, que fue un gran maestro en la Biblia, en una ocasión, hermanos, estaba predicando la palabra de Dios. Dice que era un hombre muy elocuente, muy preparado, y estaba predicando, pero tenía, hermanos, un concepto equivocado, o solo estaba predicando. La Biblia lo llama el bautismo de Juan, pero no conocía el bautismo de Jesús. Entonces una pareja llamado, hermanos, Aquila y Priscila, dice que lo tomaron aparte y le enseñaron correctamente, hermanos, a través de las escrituras, y ese hombre, hermanos, fue un gran maestro dentro de la Biblia, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros puede ser que nosotros estemos equivocados en ciertas áreas, en algún concepto, y hermanos, como dije, si alguien más cree diferente a lo que nosotros creemos, lo que enseñamos, está bien, ¿verdad? Como dije, nuestra intención no es entrar en conflicto, mucho menos, hermanos, pelear por algo, hermanos, pero también aclaramos que nuestra única regla de fe y de conducta es la palabra de Dios, amén, que es la palabra de Dios, hermanos, la que nos ilumina, nos enseña, y a través del Espíritu Santo, hermanos, nosotros podemos entender la palabra de Dios, amén. Entonces he titulado, hermanos, estas enseñanzas, como dije, probablemente 2 o 3 jueves, salvo, siempre salvo, ¿verdad? La enseñanza, la doctrina de salvo, siempre salvo, ¿qué enseña la Biblia? Hermanos, en cuanto a esto, ¿verdad? Y quiero, hermanos, darle un poco de historia acerca de esto. Voy a leer algo aquí. Obviamente yo conozco un poco de historia porque lo he estudiado. La doctrina del calvinismo se le llama, ¿verdad? ¿Por qué se le llama calvinismo? Ahorita le digo por qué. El calvinismo, aunque este sistema fue ideado originalmente por San Agustín de Hipona, fue un teólogo que existió en los años 354 al 430, ¿verdad? Fue un hombre, hermanos, que Dios usó, ¿verdad? Él fue el que empezó con esta enseñanza. Luego dice, debe su nombre y elaboración final al teólogo y reformador francés Juan Calvino. ¿Por qué se le llama calvinismo? Porque fue Juan Calvino el que se desarrolló esta enseñanza. Él existió en el año 1509 al 1564. El calvinismo recalca la soberanía de Dios y puede ser reducido a 5 principios centrales, ¿verdad? Dentro del calvinismo hay 5 principios centrales. No vamos a explicar todos los 5, pero uno de ellos es esto. Los calvinistas afirman que Dios ha elegido solamente cierto número de individuos para la vida eterna, ¿verdad? Hay personas que dicen, y yo porque hoy en día lo he escuchado, dicen, ellos se van a salvar porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Y los que se van a perder porque Dios así lo quiso. Pero de ninguna manera, hermanos, creemos nosotros eso, y luego vamos a ver. Lo otro es, hermanos, la expiación limitada de Cristo. O sea, ellos creen, hermanos, que Cristo murió no por toda la humanidad, sino por un cierto grupo solamente, ¿verdad? Y eso vamos a ver bíblicamente, o qué dice la Biblia también en cuanto a eso. También el otro punto es la gracia irresistible, ¿verdad? Le llaman la gracia irresistible. O sea, la gente dice, o los que creen esto, dicen ellos, uno no se puede resistir a la gracia de Dios, ¿verdad? Pero definitivamente, hermanos, la Biblia aquí enseña en cuanto a esto, vamos a ver ahorita también. El otro punto, hermanos, es la perseverancia de los santos. Ellos dicen, aquí voy a leerle lo que ellos creen en cuanto a esto. El otro punto dice, Dios da a los creyentes el don de la perseverancia, de modo que aunque pequen, también se arrepentirán. Ningún elegido se perderá. Y de ahí sale la frase, hermanos, salvo, siempre salvo, ¿verdad? Y esto, hermanos, es un conflicto, digo, hermanos, cuando uno lee la Biblia, porque ellos sostienen esto. Por ejemplo, yo, ¿verdad?, acepté a Cristo genuinamente con todo mi corazón, ¿verdad?
y Valentín Gómez puede pecar, puede hacer lo que quiera, nunca se perderá. Eso ellos sostienen, ¿verdad? El calvinismo sostiene eso, por eso se le llama salvo, siempre salvo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? También vamos a ver esos puntos, todo eso, hermanos, vamos a ver a través de la Biblia qué nos enseña. Amén. Número uno, hermanos, de los fundamentos o la base bíblica que ellos usan para sostener esto, hermanos, quiero que vaya a Juan capítulo 10. Vamos a ver, hermanos, el primer verso, Juan capítulo 10. Obviamente si no se le queda todo, ¿verdad? Siempre las transmisiones ahí están y también vamos a subirlo en YouTube para que, hermanos, pueda aprender, ¿verdad? Y recuerde, hermanos, usted puede hacer pregunta, puede levantar su mano si tiene alguna pregunta o al final usted puede hacer pregunta, no tenemos ningún problema en cuanto a eso. Juan capítulo 10, versículo 26. Mire, hermanos, es uno de los fundamentos que ellos dicen, ¿verdad? Que el que aceptó a Cristo genuinamente no se va a perder. Creen, ¿verdad?, que si alguien se pierde después de haber aceptado a Cristo es porque nunca conoció a Jesús, ¿verdad? Y esto es bueno, es interesante porque, como dije, hermanos, no estamos aquí para pelear ni entrar en contiendas, estamos para enseñar. Versículo 26, les dije, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como he dicho. 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ahí está. Luego esa última frase dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces ese es un versículo clave para el que cree el calvinismo o cree en el calvinismo y dice, una vez aceptaste a Jesús, no te puedes perder, ¿verdad? Entonces ellos, como lo dije y reitero una vez más, creen, si yo acepté a Jesús, hermanos, uno puede hacer lo que quiera, al final siempre se va a salvar. Y yo digo, si eso fuera así, hermanos, tengo 18 años en el evangelio y perdí mi tiempo estar en la iglesia, ¿verdad? Hubiese ido a jugar fútbol, hubiese ido a disfrutar, ¿verdad? Hablando humanamente, hubiese ido a hacer tantas cosas, al final me voy a salvar. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? Entonces, hermanos, este es uno de los versos que ellos dicen, hermanos, porque ahí dice que nadie puede arrebatar las ovejas de las manos de Jesús. Media vez aceptaste a Jesús, no te vas a perder. Es cierto. La Biblia enseña, hermanos, que la protección de Dios, por ejemplo, le pongo el ejemplo de Job. Cuando Job le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? A un hombre justo, perfecto, recto, dice la Biblia, hermanos. Pero luego dice esto Satanás, ¿acaso Job teme de balde? ¿No lo has protegido tú, verdad? Su vida, su casa y todo lo que tiene lo has cercado. O sea, hermanos, que es cuando nosotros estamos en la mano de Dios, en la protección de Dios, estamos seguros, amén. Del diablo no tiene poder ni autoridad de nuestras vidas, siempre y cuando estemos bajo la protección de Dios, amén. Ahora, nadie puede, hermanos, arrebatarnos de la mano de Dios. Lo que sí podemos hacer nosotros es decir, Señor, no quiero tu protección y yo me salgo de la protección de Dios. Ahí, porque tengo lo que se le llama el libre albedrío. Lo que hablaba Ingrid, free will, que es voluntad libre o libre albedrío. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Jesús, pero sí, nosotros podemos salirnos de la protección de Él. Recuerde que Dios es caballeroso. Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿verdad?, y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Nuestro Dios es caballeroso, ¿verdad? Él toca la puerta de su corazón, amén. Y yo creo en esta noche, hermanos, usted no vino porque alguien lo obligó, ¿verdad? Venimos a este lugar voluntariamente a rendirle culto a nuestro Dios, amén. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos, o cómo vamos a explicar entonces esto? Si solo nos enfocamos en un verso y decir, ahí dice la Biblia, obviamente, hermanos, no se puede sacar una doctrina, una enseñanza de un verso. Para que haya una doctrina o una enseñanza, por lo menos tienen que haber dos
o más verso. De un verso no se puede hacer una doctrina o una enseñanza. Ahora, quiero que vayamos entonces ahora al capítulo 15 de Juan. Vaya ahí, Juan capítulo 15. Ahora mire cómo Jesús, hermanos, lo dice una vez más acá. Ahora, hermanos, mire cómo, hermanos, nosotros podemos ver a través de la Biblia lo que la Biblia enseña. Capítulo 15, versículo 1, ¿verdad? Y esto es importante porque, como le dije, hermanos, estaríamos perdiendo nuestro tiempo. Si media vez aceptamos a Jesús, al final nos vamos a salvar, ¿verdad? ¿Es pérdida de tiempo estar acá? Pues sí, yo creo que sí. Si es que nos salvamos, de nada sirve perseverar. Dice el capítulo 15 de Juan, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Versículo 3, ya vosotros estáis limpios. Diga, ya vosotros estáis limpios. Y está hablando de los discípulos, ¿verdad? Porque eran los discípulos que estaban con él. Ya habéis sido limpiados por la palabra que os he hablado. Hasta ahí. Mire, Jesús le dice a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, ¿verdad? El día que uno acepta a Jesús, hermanos, recibimos a Jesús en nuestro corazón, la justicia de Jesús. O sea, el Padre nos ve a través de la justicia de Jesús, y ahora nosotros somos santos, somos justificados por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, si hasta ahí lo dejamos, uno dice: sí, ya la hicimos. Pero mire el versículo 4, mire el versículo 4, ahí está como Jesús, hermano, nos enseña que debemos perseverar. Dice, permaneced en mí, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Jesús, hermano, dice: tienen que permanecer. Ya están limpios, sí, pero hay que perseverar, ¿verdad? De ninguna manera, hermanos, la Biblia, o vamos a ver más adelante cómo la Biblia enseña, y no creemos, o si no creemos lo que es el calvinismo, el salvo siempre es salvo, porque tenemos argumentos suficientes, textos bíblicos, hermanos, para defender lo que nosotros creemos o nuestra posición. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí está. Pero versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ahora mire esta palabra: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Luego dice: porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer, ¿verdad? Separados o apartados de Jesús, no podemos, hermanos, desarrollar el fruto del Espíritu Santo que habla Gálatas. La única manera de poder dar buenos frutos, que nuestras acciones vengan a ser correctas, cuando nuestra manera de vivir cambia, es porque mantenemos una relación, una intimidad con Cristo Jesús. Amén. Porque Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza para hacer las cosas, hermanos, que a Él le agradan, o andar conforme a su voluntad. Ahora, mire el versículo 6, dice: el que en mí no permanece, mire lo que dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece, ¿verdad? Recuerde, ustedes ya habéis sido limpiados, le dice a sus discípulos, pero tienen que permanecer, ¿verdad? El que en mí no permanece, ¿verdad?, será echado fuera porque no lleva ningún fruto. La Biblia dice, hermanos, que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? No es la predicación, ¿verdad? Bueno, el gran predicador, pero usted no conoce cómo vivo. No es, hermanos, si alguien se sana porque yo oro, si yo hablo, si tengo el don de lengua, de profecía. Es, hermanos, los frutos que yo voy desarrollando. Por eso, hermanos, soy conocido, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Versículo 7 dice: si permanecéis, una vez más se repite el permanecer, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, ahí está, hermanos, de que hay que permanecer, hay que perseverar.
De ninguna manera la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que de una vez aceptamos a Jesús, hermanos, ya la hicimos, ¿verdad? Hay que tener cuidado y no dejarnos llevar por filosofías, por enseñanzas incorrectas o antibíblicas. Recuerda, hermanos, que la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y de conducta. Amén. Es lo que creemos, es lo que, hermanos, estudiamos para poder ser mejores cada día. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces, dice, hermanos, Juan 10, 26 al 28, dice que yo, hermano, o nadie puede arrebatar mis ovejas de mis manos, dice Jesús. Pero acá nos damos cuenta que Él amplía y dice que tienen que permanecer en mí. Vamos, hermanos, al Evangelio según San Mateo. Regrese un poco atrás. Vamos a ver y vamos a estudiar un versículo aquí interesante. A mí me encanta este versículo. Capítulo 7, vamos, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Bueno, hermanos, esto, obviamente, como dije, hermanos, esto sirve para defender lo que nosotros creemos. Es importante, ¿verdad? Aprender qué creemos, ¿verdad? Qué es lo que nosotros sostenemos, qué es lo que la Biblia enseña. Tienen Mateo capítulo 7, versículo 21. 7, 21 de Mateo. Vamos a leer y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, mire, vamos a ponerle atención al versículo 22. Esto es interesante. Muchos me dirán en aquel día. Mire lo que le van a decir el día, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia. Dice: Señor, Señor. Dice: ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y mire la respuesta de Jesús. Y entonces les declararé. ¿Qué dice? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Los que sostienen que salvo siempre es salvo, ¿cómo explican ellos esto? Dicen, esos, dice, nunca conocieron a Jesús, nunca tuvieron una relación con Jesús, nunca aceptaron a Jesús en su corazón, porque ahí dice, nunca os conocí. Ahora, yo aquí voy a ampliarme un poco más, ¿verdad? Número 1 dice, en el versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Vamos a leer la pregunta, dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire pues, número 1, profetizaron. Número 2, echaron fuera demonios. Número 3, hermanos, hicieron milagros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es posible echar un demonio, ¿verdad?, fuera de una persona sin tener a Jesús, ¿verdad? Eso es imposible, ¿verdad? Para que estos hombres hayan echado fuera un demonio, número 1, tuvieron que tener a Jesús en su corazón. Para que hayan profetizado, número 1, tuvieron que tener a Jesús en su corazón. Para que hayan hecho milagros, tuvieron que tener a Jesús en su corazón. Solo, hermanos, para ver y enseñar, mire, ahí estamos en Mateo. Si quiere, deje su separador ahí, pero vayan al capítulo 12. Capítulo 12 ahí de Mateo. Capítulo 12. Mire aquí, hermanos, cómo la Biblia nos enseña, y a mí me encanta esto, ¿verdad? Porque, hermanos, toda pregunta pues tiene respuesta en la Biblia, ¿verdad? Los que dicen, hermanos, que hicieron o echaron fuera demonios, nunca conocieron a Jesús, es imposible, porque mire lo que dice Jesús aquí en el capítulo 12, versículo 22 de Mateo. 12, 22 de Mateo. ¿Lo tienen? Mire lo que sucede aquí. Entonces fue traído, o sea, Jesús a él, un endemoniado, mire, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, ¿verdad? Trajeron a un hombre endemoniado, hermanos, dice que le dio sanidad, lo sanó, y también le dio, hermanos, el privilegio de poder hablar, porque no podía hablar. Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, mire lo que dice, ¿será este aquel hijo de David? Versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, ¿este no echa fuera los demonios,
sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mire lo que dicen. ¿Qué sucede aquí? Trajeron a un hombre endemoniado, ¿verdad? Que estaba ciego y mudo, no podía hablar. Lo trajeron a Jesús, Jesús que creemos que es Dios Todopoderoso, amén. Le dio primero, número 1, expulsó al demonio, número 2, le dio la vista, y número 3, le dio, hermanos, el privilegio de poder hablar, amén. Todo eso lo hizo Jesús, amén. Dentro de la gente que estaba viendo, algunos de ellos se sorprendieron y preguntaron, ¿será este el Hijo de Dios? Ahí dice, ¿verdad? Hijo de David, ¿verdad? Estaba hablando de la línea de David, porque de esa línea venía Jesús. Preguntan, ¿será esto el Hijo de Dios? Pero ahí estaban los fariseos y dijeron, este hombre está echando fuera a los demonios por Belcebú, ¿verdad? O sea, Jesús creían, ¿verdad? Que era Belcebú el que estaba obrando a través de Jesús para echar fuera a un demonio. La respuesta de Jesús nos amplía y nos trae la respuesta a lo que leímos en 7:23. Mire, versículo 25. Ahora sí. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolada, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Mira el 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanece su reino? O sea, es imposible que un mal espíritu eche fuera otro mal espíritu, ¿verdad? Solo, hermanos, como este espíritu, el mal espíritu, sabemos que es Satanás el que gobierna, solamente a través del poder de Jesucristo, amén. Por eso, hermanos, en nuestra ignorancia digo, si alguien lo hizo, ¿verdad, hermanos? Cuando hay una persona endemoniada, lo que hacen la gente, lo llevan al brujo, lo llevan al hechicero, que le hagan exorcismo y todo eso, pero nada sucede, ¿verdad? Porque Satanás no puede echarse fuera a sí mismo, y es lo que Jesús explica. Creemos, hermanos, que los demonios se sujetan a la presencia de nuestro Dios, amén. Que en el nombre de Jesús hay poder, hay sanidad y hay milagros, amén. Y todavía en este tiempo están vigentes las obras de Jesús, amén. Entonces, hermanos, ahí está. Porque aquellos dicen que en aquel día, dice Jesús, muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús le dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces ellos sostienen, se sostiene, ¿verdad? Que aquellos hombres nunca conocieron a Jesús. Pero recuerde, si echaron fuera demonios, hermanos, tuvieron que tener a Jesús en su corazón. Y vamos, hermanos, a confirmar esto con... vamos a ver otro pasaje que está en Hechos. Miren lo que dice Hechos 19. Hechos 19. Aquí hay unos hermanos que quisieron imitar a Pablo. Creo que conocimos la historia. Quisieron imitar a Pablo, todo lo que estaba haciendo Pablo. Capítulo 19, versículo 11, ¿verdad? Aquí, hermano, nos amplía un poco más. 19:11 de Hechos. ¿Lo tienen? Dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Se imagina usted ese avivamiento en aquel entonces? Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, mire lo que dicen ellos: os conjuro por Jesús. ¿Quién Jesús? El que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, mire lo que le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, ¿verdad? Y hermanos, en el reino de las tinieblas no somos conocidos, ¿verdad? Por el peinado que tengamos, por la elocuencia que hablamos, por la ropa que usamos. Somos conocidos en el reino de las tinieblas porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, amén. Por eso, hermanos, nosotros somos hijos de Dios, porque somos sellados con el Espíritu Santo, amén. Y luego dice: pero vosotros, ¿quiénes sois?
Viene el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, ¿verdad? No se puede echar un demonio sin conocer a Jesús, porque es en el nombre de Jesús que los demonios huyen y que las sanidades suceden. Amén. Por eso es importante entender eso, que nosotros debemos tener a Jesús en nuestro corazón y vivir conforme a su voluntad. Regresando, hermanos, a lo que dice Mateo, ¿verdad? Que en aquel día muchos me dirán: en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Para que hayan hecho milagro, tuvieron que tener el poder de Dios. Recuerde, la profecía y los milagros, hermanos, esos son dones del Espíritu Santo. Ahora vaya a 1 Corintios, capítulo 12, 1 Corintios. Los dones, hermanos, se reciben después que se acepta a Jesús. 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ir desde el versículo 1, solo para ver, hermanos, lo que Pablo, y es más, aquí si le ponemos atención a esta escritura, ¿verdad? Porque hay una herejía, ¿verdad? El cual dicen: solo creemos en Jesús, o solo en el Padre, no creemos en Jesús, o los que creen que Jesús fue creado, o los que dicen que no creemos en el Espíritu Santo. Digo, es una herejía porque nosotros creemos en un Dios manifestado en tres personas, ¿verdad? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y aquí lo amplía Pablo. Dice, versículo 1: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Versículo 3: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora mire el versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero ¿qué dice? El Espíritu es el mismo. Mire el versículo 5: y hay diversidad de ministerios, pero ¿qué dice? El Señor, ¿se da cuenta? Espíritu, ahora el Señor, hablando de Jesús, es el mismo. Versículo 6: y hay diversidad de operaciones, pero ¿qué dice? Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice, el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo, ¿verdad? No está hablando del mismo, está hablando, hermanos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso enseñamos y creemos en esa doctrina, hermanos, creemos en la Trinidad, ¿verdad? En un Dios manifestado en tres divinas personas. Ahora, mire lo que dice el 7 ahora, ¿verdad? Yendo al tema, regresando al tema. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8, porque a este es dada, ¿por quién? Por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad, ¿por quién? Por el mismo Espíritu. ¿Quién hacía el milagro cuando estos hombres hacían milagros? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿conocieron ellos a Jesús, sí o no? Claro. Entonces uno se puede perder. ¿Por qué? Porque, hermanos, uno pudo haber conocido a Jesús, pudo haber tenido un encuentro, pudo haber servido, predicado, cantado, estar en la iglesia, hacer todo, hermanos. Si se aparta de Jesús, se pierde eternamente todavía, si no se arrepiente. Pero si se ha apartado de Jesús, se arrepiente genuinamente, yo creo que la gracia de Dios es todo suficiente para perdonarnos de nuestros pecados, para limpiarnos y restaurarnos una vez más. Amén. Yo sí lo creo porque es lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Amén. También otro, hermanos, de lo que ellos dicen, los que sostienen esto, dice: si alguien nació de nuevo, ¿verdad? Si alguien ya aceptó a Jesús, ya es hijo de Dios, está en paz con Dios, ya no puede morir, ¿verdad? Pero el ejemplo, hermanos, que yo tomo en cuanto a esto es Adán. La Biblia dice que ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Hablaban con Dios, tenían comunión con Dios,
Pero Dios le dijo, hermanos, que comían comer de todo árbol, ¿verdad? Todo fruto del árbol, menos del árbol de la ciencia y del bien, ¿verdad? Porque el día que ellos comieran de ese árbol, hermanos, iban a morir, ¿verdad? ¿Desobedecieron a Dios? Sí. ¿Y qué pasó? De acuerdo a la Biblia, ellos murieron, ¿verdad? Pero, hermanos, recuerde que cuando ellos estaban con Dios, estaban en la presencia de Dios, ellos desobedecieron, pecaron, y hermanos, hubo una separación, porque es el pecado lo que trae la separación de Dios con el hombre. Por eso, hermanos, si alguien acepta a Jesús, es nacido de nuevo, y se aparta de él, si se aparta de Dios, hermanos, esa persona puede morir eternamente. Por eso, hermanos, la Biblia también dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Creemos, hermanos, en la perseverancia, que cada día debemos desarrollar, hermanos, nuestra vida, nuestro carácter, y cada día debemos de santificarnos para nuestro Dios. Amén. Entonces el calvinismo o el salvo siempre salvo creen, hermano, media vez usted aceptó a Jesús, puede ir a tomar, puede ir a fumar, puede vivir en adulterio, en fornicación o lo que sea, ¿verdad? Al fin y al cabo, usted se va a salvar, ¿verdad? Entonces yo diría, cerremos la iglesia, media vez ya aceptó a Jesús, vámonos para nuestra casa, ¿verdad? Pero no creo eso, porque la Biblia dice que practicar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos de vivir una vida consagrada al Señor para un día estar preparado para Él, amén. Así de que, hermanos, eso es lo que creemos. Entonces, eso es en cuanto al calvinismo, y obviamente la Biblia enseña, ¿qué enseña la Biblia? Y yo creo, hermanos, ya con estos versos, ¿verdad? Hay mucho todavía que vamos a ver, ¿verdad? Pero ya con estos versos puedo decir que es, hermanos, importante perseverar y permanecer en Dios, amén. Ahora, hermano, el calvinismo, recuerde que fue primero San Agustín de Hipona y luego vino Juan Calvino, que trajo esta enseñanza. Pero se levantó un hombre también, hermanos, opuso la contraparte, ¿verdad? Que es Jacobo Arminio. Por eso nosotros somos arminianos. Tal vez lo va a escuchar esa palabra, porque, hermanos, se le atribuye a Jacobo Arminio, que fue, hermanos, un teólogo también holandés en el 1560, del 1609 existió este hombre. Él atacó la doctrina calvinista de que Dios había preordenado a algunos a la salvación y otros a la condenación, ¿verdad? Porque el calvinismo cree, los que se salvan porque Dios quiso que ellos se van a salvar, y los que se pierden es porque Dios quiso que se van a perder, ¿verdad? Y eso no es así. Dios no dijo, voy a hacer póngame un nombre, ¿verdad? Ejemplo, va. Voy a hacer a Pedro para que se vaya al infierno, y voy a hacer a Juan para que se venga al cielo. Dios no es así. Dios hizo a toda la humanidad y le dio la oportunidad y la posibilidad de estar un día con Él. Amén, porque tenemos lo que es el libre albedrío. Amén. Entonces, vamos ahora, hermanos, a ver ahora lo que es el arminianismo, lo que nosotros creemos. Por ejemplo, el arminianismo también tiene cinco puntos importantes. Les voy a dar, por ejemplo, él dice, hermanos, uno de esos es: Cristo murió por todos los hombres y Dios no quiere que ninguno perezca, ¿verdad? El sacrificio de Cristo, o cuando Cristo vino a la cruz, hermanos, no murió solo por los que se van a salvar, o no murió solo por un grupo, sino por toda la humanidad. Y eso es importante entenderlo, porque, hermanos, como le dije, el calvinismo cree que Jesús solo murió por un cierto grupo, pero la Biblia no enseña eso. Para eso quiero que vayamos a Segunda de Corintios, ahí estábamos en primera, vaya un poco adelantito y está el Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, vamos al versículo 14. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios 5:14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Ahora mire lo que dice Pablo: pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y mire el versículo 15: y por todos murió. ¿Para qué? Para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió
y resucitó por ellos. Hablando de Jesús, dice que, obviamente, hermanos, hay muchos versos, ¿verdad? Pero lo que está diciendo eso, hermanos, o Pablo dice, es que uno murió por todos, amén, o sea, por toda la humanidad. Y como dije, el versículo, hermanos, que nosotros, hermanos, lo hemos citado, ¿verdad? Que está en Juan, que dice esto, todos lo sabemos, la mayoría creo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo murió por los judíos, tampoco por los griegos, ni por los guatemaltecos, mexicanos, no, murió por toda la humanidad, amén. Así de que todos tenemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios siempre y cuando abramos nuestro corazón, amén. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora vaya a Primera de Juan, ahí estamos, vaya casi al final, Primera de Juan. Ahí hay otro versículo, hermanos, que nos enseña que Jesús no solo murió por un grupo, Jesús murió por toda la humanidad, ¿verdad? Y la gente dice, ¿por qué? Por ejemplo, hermanos, siempre cito esto porque es una realidad. Yo tuve un maestro de música, ¿verdad? Hace años atrás estudié música y él decía, ¿por qué van a la iglesia? Pregunta, ¿verdad? Bueno, vamos a la iglesia porque queremos un día estar con nuestro Señor, entendemos que somos pecadores y no queremos pasar la eternidad en el infierno. Y él dijo esto, eso no es cierto. ¿Cómo dice un padre amoroso? Porque su hijo se porte mal, lo va a mandar al infierno. No. Si yo tengo dos hijos, dice, uno se porta bien y otro se porta mal. Aunque obviamente no quiero que se porte mal pero al final no lo voy a mandar al infierno. De la misma manera Dios dice, el día cuando venga Él, si viene, dice, pues es su creencia, ¿verdad? No los va a mandar al infierno, no se crean eso, dice, ¿verdad? Pero mire lo que dice la Biblia. Es importante, hermanos, creer lo que la palabra de Dios, amén. Y hermanos, como hijos de Dios, vamos a estudiar la palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. 2:2. Vamos a leer el versículo 1. 2:1. Mire lo que dice, ¿verdad? Esto hablándole a la iglesia. Recuerde, le está hablando, hermanos, a hijos de Dios. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mire, Juan dice, no pequen, no pequen. Si ya somos salvos, ¿para qué nos dan estas escrituras? ¿Verdad? La segunda dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora mire el versículo 2. Recuerde que Jesús murió por todo el mundo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino que dice, sino también por los de todo el mundo. Amén. Dios envió a Jesús para que muriera por toda la humanidad, amén. Y damos gracias a Dios, hermanos, por el sacrificio de Jesús, amén. Porque por medio de ese sacrificio, nuestros pecados son perdonados, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y ahora nuestra vida tiene sentido, amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén, gloria a Dios. Entonces ahí está, hermanos, que Jesús murió, hermanos, por todo el mundo. Hermanos, creemos que es una herejía, ¿verdad? Los que creen, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que solo se va a salvar un grupo nada más. Que en la Biblia dice, solo tal cantidad se va a salvar. Yo digo, ¿para qué están haciendo ellos? Están perdiendo su tiempo, ¿verdad? Pero yo no creo eso. Yo creo, hermanos, que todo aquel que quiera venir a Jesús, hermanos, es aceptado por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Y todos, hermanos, tenemos entrada delante de Dios por medio de Jesús. Amén. Entonces ahí está, hermanos, y como dije una vez más, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 1 también dice esto en el versículo 11, que a los suyos vino, o sea, hablando a los judíos, y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el que cree, el que le recibe, se le da la potestad de ser hijo de Dios. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Amén.
Entonces, hermanos, creemos esto, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña, de que debemos de perseverar y que, hermanos, el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar todos nuestros pecados y los pecados de la humanidad. Amén. Eso es lo que creemos. Obviamente Dios, hermanos, la Biblia enseña que Él se duele del castigo, ¿verdad? Jesús o Dios le duele, hermanos, cuando nosotros somos castigados. Pero recuerda que Jesús, hermanos, o Dios, perdón, es justo, ¿verdad? Y la justicia de Dios se revela cuando nosotros recibimos la recompensa de nuestros actos, sean buenos o sean malos, todos recibimos la recompensa. Amén. Solo para ver esto, mire lo que dice Ezequiel capítulo 33. El profeta Ezequiel capítulo 33, Isaías, Jeremías y luego está Ezequiel. Capítulo 33, mire lo que dice Dios. Por ejemplo, lo que dice también el apóstol Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por costumbre, por tardanza, sino que, hermanos, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Eso dice el apóstol Pedro. Pero mire lo que dice Ezequiel en el capítulo 33, versículo 11, 33, 11 de Ezequiel. ¿Lo tienen? Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor. Vamos a leer esto en voz alta. ¿Qué dice? Que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Y qué dice? Y que viva, ¿verdad? Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que, hermanos, el deseo de Dios, el anhelo de Dios, hermanos, es que el impío, el que no conoce a Jesús, que venga a Jesús para que no, hermanos, perezca o muera para siempre. Ese es el deseo de nuestro Dios. Por eso, hermanos, se predica el evangelio. Por eso, hermanos, envió profetas en el Antiguo Testamento. Usó hombres para que se predicara de este evangelio. Y hoy seguimos predicando este evangelio. Amén. Porque creemos que en Jesús hay esperanza. Amén. Que todo aquel que viene recibe la vida eterna. Amén. Pero es importante perseverar y no quedarnos atrás. En el evangelio según San Lucas dice que ninguno que poniendo la mano sobre el arado y mire atrás es apto para el reino de los cielos, ¿verdad? Obviamente no están hablando, hermanos, literalmente, sino en sentido figurado. En aquel entonces, en la antigüedad, araban la tierra, ¿verdad? Y es importante, hermanos, que el que empezaba a trabajar con los bueyes y ponía su mano sobre el arado, tenía que mirar hacia adelante, porque si no, salía chueco, ¿verdad? Entonces Jesús dando un ejemplo, ¿verdad? Hablando espiritualmente, si usted ya aceptó a Jesús, no vuelva para atrás, no vuelva a practicar las cosas malas que hizo en el pasado, ¿verdad? Porque si Cristo viene y estando, hermanos, en nuestros delitos y pecados, no somos aptos para el reino de los cielos. Amén. Es importante, hermanos, estar conforme a la voluntad de Dios y pedir misericordia y arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Entonces dejamos acá esta enseñanza, hermanos, creyendo, ¿verdad? Nuestra posición es que si alguien aceptó a Jesús genuinamente y se aparta, se aleja, hermanos, se puede perder eternamente. Creemos que si alguien aceptó a Jesús, se aparta, cae de la gracia de Dios, pero se arrepiente, es restaurado y puede estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. También creemos que el sacrificio de Jesús, hermanos, fue hecho por toda la humanidad y no solo por un cierto grupo. Amén. Esa es nuestra posición, es lo que creemos, es lo que sostenemos, lo que enseñamos, y yo creo que es lo que la Biblia enseña también. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Solo para, quiero que vaya, bueno, si ya cerró su Biblia, está bien. Si no, vaya a Gálatas y con esto vamos a concluir, ¿verdad? Esta será nuestra conclusión. ¿Lo tienen todos? Recuerden, esta carta fue escrita a la iglesia en Gálatas, ¿verdad? En Galacia.
Vamos a estudiar, creo después de esta enseñanza, vamos a estudiar Corintios. Ahí nos damos cuenta, hermanos, por qué Pablo explica o escribe la carta de Corintios, porque dentro de la iglesia tenían problemas, no podían solucionarlo. Pablo tuvo que escribir a la iglesia para solucionar su problema. Esto fue escrita a la iglesia de Galacia, capítulo 5, que estaba en Galacia, versículo 16. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. ¿Lo tienen? Dice, digo pues, andad en el Espíritu, ¿y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisiereis. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, mire lo que dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y mire lo que dice esto, y cosa semejante a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes. Mire lo que dice esto, que dice que los que practican tales cosas, que dice, no heredarán el reino de Dios. No se le estaba hablando al que no conocía a Jesús, se le está hablando al que está dentro de la iglesia. El que practica tales cosas no verá el reino de Dios, ¿verdad? Entonces creemos, y yo, esta es mi posición como pastor, es lo que enseño, lo que sostengo, que cuando aceptamos a Jesús somos justificados, claro que sí, pero debemos desarrollar un carácter diferente, cambiar nuestra vida, vivir en santidad, y en el proceso Dios nos da la fuerza y la fortaleza para hacer las cosas bien. Amén. Hay tres santificación, obviamente esto lo vamos a ver más adelante también, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo somos, hermanos, declarados santos, ¿verdad? Esa es la santificación, hermanos, posicional, que yo a través de Jesús soy santo. Pero luego está, hermanos, el desarrollar la santidad, y luego está la santidad final cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Entonces dejo esto aquí, hermanos, por el tiempo. Recuerden, hermanos, que cualquier duda, cualquier pregunta, sé que esto, hermanos, no nos va a emocionar, pero esto nos sirve para defender lo que nosotros creemos. ¿Saben por qué creemos lo que creemos? Y aquí tenemos argumentos suficientes para sostener lo que creemos. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche para darle gracias a Dios. Y luego, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio. Amén. Para nuestros hermanos y nuestros amigos que nos ven a través de la página, nuestro deseo es que acepten a Jesús, que conozcan a Jesús como nosotros lo hemos hecho, y que también que experimenten el poder de Dios en sus vidas, ¿verdad? La paz, el gozo que trae Jesús a nuestro corazón no se compara con las cosas que este mundo nos puede ofrecer. Amén. Jesús ha venido para perdonar nuestros pecados, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, ¿verdad? Vista espiritual. Aquellos que hoy no pueden ver la grandeza de Dios, cuando aceptan a Jesús, se darán cuenta de las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Así que Dios le bendiga, y la invitación siempre es que acepten a Jesús, que se reconcilien y que se congreguen en una iglesia. Buenas noches. Vamos a orar en